Para empezar, definiremos lo que es OCR. OCR, reconocimiento óptico de caracteres, es la digitalización de textos, donde se identifican automáticamente símbolos o caracteres a partir de una imagen. Para realizar este trabajo, necesitamos de los denominados software OCR, que son los encargados de convertir un documento escaneado en formato imagen a otro tipo texto para luego almacenarlos en forma de datos y así poder interactuar con estos mediante un programa de edición de texto o similar. Pero ¿cómo funciona OCR? Todos los algoritmos de OCR tienen la finalidad de diferenciar un texto de una imagen cualquiera. Para hacerlo, se basan en 4 etapas: binarización, segmentación, adelgazamiento de los componentes y comparación. El proceso de binarización consiste en convertir la imagen digital en una imagen en blanco y negro, de tal manera que se preserven las propiedades esenciales de la imagen. En la etapa de segmentación se localizan las zonas de interés, se detectan los contornos de la imagen y se las separa. Estas zonas están caracterizadas por unos atributos comunes como son dimensión, superficie, densidad, inclinación y longitud del trazo. El adelgazamiento de los componentes consiste en ir borrando sucesivamente los puntos de los contornos de cada componente, de forma que se conserve su tipología. Se realiza un barrido en paralelo, es decir, se señalan los píxeles borrables para eliminarlos todos a la vez. Este proceso se lleva a cabo para hacer posible la clasificación y reconocimiento luego de cada carácter. Por último, se comparan los caracteres obtenidos anteriormente con patrones almacenados en una base de datos. Uno de los métodos para llevar a cabo esto es el método de proyección, en el cual se obtienen proyecciones verticales y horizontales del carácter por reconocer y se comparan con el alfabeto de caracteres posibles hasta encontrar la máxima coincidencia. Hoy en día existen varios proyectos que digitalizan libros a gran escala con el propósito de facilitar el acceso a la información a cualquiera que lo necesite. Proyectos como Google Books han digitalizado millones de libros y los han puesto a disposición de cualquiera en Internet, pero las máquinas que digitalizan libros son máquinas, valga la redundancia, y no humanos, por lo que pueden fallar a la hora de copiar la imagen del libro y traducirla en texto. Por tal motivo, un dato interesante por resaltar era la voz de Luis Boná, el creador del tan utilizado reCAPTCHA. Seguramente, más de una vez cuando te has registrado en un sitio web o intentas descargar algún determinado archivo, tenés que ingresar 2 palabras en un campo de texto para verificar que sos un humano y no una máquina. Este sistema se denomina CAPTCHA. Escuchemos su funcionamiento de la mano de su creador. While you're typing a CAPTCHA, not only are you authenticating yourself as a human, but in addition, you're actually helping us to digitize books. Okay, so let me explain how this works. So there's a lot of projects out there trying to digitize books. Google has one, the Internet Archive has one, Amazon now with the Kindles trying to digitize books. Basically, the way this works is you start with an old book, like a physical thing. You've seen those things, right? Like a book. Okay. So you start with a book and then you scan it. Now, scanning a book is like taking a digital photograph of every page of the book. It gives you an image for every page of the book. This is an image with text for every page of the book. The next step in the process is that the computer needs to be able to decipher all of the words in this image. That's done using a technology called OCR, for optical character recognition, which takes a picture of text and tries to figure out what the text is in there. Now, the problem is that OCR is not perfect, especially for older books where the ink has faded and the pages have turned yellow. OCR cannot recognize a lot of the words. For example, for things that were written more than 50 years ago, the computer cannot recognize about 30% of the words. So what we're doing now is we're taking all of the words that the computer cannot recognize and we're getting people to read them for us while they're typing a CAPTCHA on the internet. Okay, so next time you type a CAPTCHA, these words that you're typing are actually words that are coming from books that are being digitized that the computer couldn't recognize. And now, the reason we have 2 words nowadays instead of 1 is because you see one of the words is a word that the system just got out of a book, it didn't know what it was, and it's going to present it to you. But since it doesn't know the answer for it, it cannot grade it for you. So what we do is we give you another word, one for which the system does know the answer. Okay, we don't tell you which one's which, and we say, please type both. And if you type the correct word for the one for which the system already knows the answer, it assumes you're human. And it also gets some confidence that you typed the other word correctly.
And if we repeat this process to like 10 different people and all of them agree on what the new word is, then we get one more word digitized accurate.